Bueno, equipo, No salí con los ojos cerrados, ¿no? la invitada de hoy es Irene Weiss, es profesora, gran divulgadora, autora de todos estos libros, es increíble, y sabe de Ah, lo que se bueno. imaginen. De otra cosa no sé. Ubicate que ya arrancamos. Muchas personas en el mundo entero se están preguntando sobre el modo en que vivimos, cómo son las ciudades que construimos, cómo nos movemos en esas ciudades, qué comemos, qué pasa con las catástrofes climáticas que son cada vez más frecuentes. ¿Qué es esto del calentamiento global? Algunas personas piensan que no existe, que es invento de un grupo determinado, que hay alguna teoría conspirativa por ahí. Pero también nos estamos preguntando sobre los nuevos trabajos, qué vamos a hacer, sobre los nuevos vínculos, sobre los vínculos sexoafectivos y de los otros. Nos estamos preguntando sobre cómo hacemos los varones, por ejemplo, las cosas, cómo las veníamos haciendo, cómo necesitaríamos cambiar, reformular el pensamiento. Es una época histórica, es una época de grandes desafíos que nos tiene ahí como humanidad un poco vulnerables, pero a la vez nos permite con algunas cosas empoderarnos, reentusiasmarnos, sabiendo que el futuro que viene será diferente y posiblemente sea un futuro posible, un futuro que nos haga vivir mejor. El programa de hoy va a ir por ahí para explicar el ABC del contexto en que vivimos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de catástrofes? ¿Qué es una catástrofe natural y qué es una catástrofe que la produce el cambio climático? ¿Qué hicimos los hombres y las mujeres para que pasen determinadas cosas como la inundación de Bahía Blanca, por ejemplo? ¿Cuál es nuestra relación con los animales y con las plantas? ¿Por qué hace falta que nos sintamos parte de todos esos reinos? Si tienen ganas, se quedan un rato, pasen. Yo les prometo que no se van a arrepentir. Nuestra invitada de hoy es la profesora Irene Weiss, de larga trayectoria en las universidades, en los medios de comunicación, divulgando y con una actitud siempre propositiva, investigadora, bióloga. Bueno, podría estar toda la noche contándoles todos los estudios. Estos libros que ven acá son todas publicaciones de su producción. Entre tantas cosas que hace además en redes sociales. Es una mujer que no para. ¿De dónde sacas el tiempo, Irene? Ay, no sé. Mira, la verdad que me organizo. eh, Creo que influyen varias cosas. Primero que mis hijos, tengo tres, se volaron, cada uno están los tres casados, cada uno con su vida. Y por el otro lado soy viuda, entonces tampoco tengo Claro. de quién ocuparme, porque también muchas amigas mías me dicen, bueno, pero yo tengo que a tal hora ocuparme de mi marido, acompañarlo, esto. Yo la verdad que estoy tranquila, entonces todo el tiempo que tengo libre me da placer realmente poder Eso, comunicar. eso es lo que parece. Te da placer la comunicación y la divulgación. Si yo te preguntase hoy, ¿qué es lo que quisieras que aprendan tus estudiantes? Y básicamente, mira, vos dijiste algo muy importante que no es algo que se menciona muy a menudo, que es cómo fortalecer los vínculos en relación con, no solamente con las personas y los seres vivos que nos rodean, por ejemplo las mascotas, sino el resto de la naturaleza salvaje, aunque vivamos en una ciudad, y también con amigarse con la tecnología desde un punto de vista de usarlo responsablemente, no estar abusando de la tecnología, no usarla para las cosas. Viste que la tecnología se dice Sí. mucho, es una frase muy trillada, pero es como el cuchillo que sirve para matar o sirve para cortar la comida. Bueno, con la tecnología hay que buscar lo bueno, lo útil y lo sabio, y no abusar de ella, ¿no? O sea, tener ciertos límites. Y esos vínculos también son con la tecnología, con el resto de la naturaleza. Eh,
Yo creo que estamos viviendo un cambio de época, un tipping point, como dicen en inglés, un punto de Ujú. inflexión en muchas cosas, no solamente con respecto al tema climático que vos muy bien mencionabas, aunque bueno, haya por supuesto negacionismos. No nos ayuda mucho Milei o Trump o Ujú. Bukele o Le Pen o bueno, muchos gobernantes de estas épocas que Liderazgos estrafalarios, sí, decimos sí, nosotros sí. acá. Sí, ¿Está piensan bien? que no sé, que el cambio climático es un invento, o sea, está absolutamente probado por algo. Hay un IPCC, un panel Mm, intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, con profesionales muy valiosos, incluso de la mm, Argentina. Mira, yo justamente, vos decías investigadora, yo me jubilé, ya no soy ujú. investigadora, soy grande, voy a cumplir 68 años, pero me fui en realidad del CONICET cuando Caballo mandó a lavar los platos a los científicos, porque en ese momento realmente me costaba más pagarle a una niñera para estar 10 horas con mis hijos que lo que yo ganaba, y no, Claro. no, no me sentía muy motivada en el laboratorio. A mí siempre me gustó la comunicación, Mm, pero no estaba bien visto en aquella época que los investigadores comunicaran. Ahora al revés, ahora se pide que mm, lo hagan. Entonces me puse a estudiar comunicación, por eso mm. me es fácil no usar nuestra jerga. eh, bueno, y después sí me quedé con la cátedra universitaria que había concursado en la Universidad de Buenos Aires, y cuando mi marido falleció, lamentablemente, y con mis 3 chicos, empecé a buscar trabajo porque no podía mantener la casa, y tuve entre el medio de esa desgracia, tuve la suerte que empezaron a surgir como hongos detrás de la lluvia todas las carreras ambientales de grado y de posgrado. Ujú. Vos fíjate que, por ejemplo, yo ahora en la UBA, en mi facultad, no doy clase en grado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, sino en un departamento en posgrado que no es de donde yo estudié, que era un solo departamento de biología, ahora hay Claro. 3, sino que estoy en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, en la maestría de Gestión Ujú. Ambiental. O sea, es todo tan transdisciplinario que Mm. yo me siento mucho más motivada dando clase en esa maestría de ambiental, digamos, de las ciencias de la atmósfera y los océanos, Mm. que por ahí en algo de biología pura, ¿no? Hasta ahí vamos a hablar de vos, porque tenés créditos sobrados y lo que yo quiero es que en esta hora que vamos a transcurrir podamos bajar del modo más claro posible estos dilemas que para muchas personas parecen inabarcables. Y nos vamos a valer de esta serie de la que están hablando muchas personas, El futuro imposible, ellos, claro, Tachando in. tachando Mm, IM. Y el primer fragmento es este que te convido a ver y harías por aclarar de todo eso sí, que se uf. dijo en un minuto y medio. Bueno, justamente, yo no es que quería hablar de mí cuando te mencioné la maestría, lo que te quería comentar era que yo justamente aprovecho eso porque son alumnos que no provienen Ujú. de carreras ambientales, entonces se sorprenden con los temas. Esto es una serie que yo recomiendo mucho, justamente, y bueno, me empieza con el tema de la bandejita con los gajitos de mandarina, Exacto, ¿no? El mejor desperdicio. envoltorio para una fruta es la propia cáscara, porque Mm, aparte del plástico y de todo eso, cuando vos lo exponés a la luz, los cítricos pierden la vitamina C, claro, que es fotosensible. Entonces vos después te comes esos gajos de mandarina pensando no sé, que tenés vitamina C, entre otras cosas, y en realidad hay muchas cosas que se deterioran cuando vos le sacás la cáscara. O sea, el jugo de naranja, o una mandarina, una naranja, hay que abrirla cuando uno la va a comer o cuando uno claro. la va a exprimir. Eso en primer lugar. Después, cuando se menciona la economía, hay algo que siempre me pregunto: ¿por qué se escucha tanto a los economistas opinólogos, que hay de todas las vertientes Ujú. que se te puede ocurrir, políticas, y no se escucha a los ecólogos? O sea, la ecología, yo entiendo que pueden pensar que somos extremistas o que no sé qué piensan, ¿no? Pero la ecología y la economía tienen el mismo prefijo, la Mm, misma raíz. Uno Génesis, es la sí. administración de la casa, que es la economía, o la del ambiente, y otro es el cuidado o el estudio del ambiente o Sí. de la casa, ¿no? En sentido estricto. Imposible disociarlo. No, es imposible. Entonces, bueno, por suerte ahora hay gente joven, como bueno, tenemos por ejemplo el caso de Agus Legaza, Ujú. que vos la entrevistaste acá en la temporada anterior, Agustina Legaza, que fue justamente compañera del Nacional Buenos Aires de mi hijo más chico, y es una chica que yo sé que es economista y que desde la base, desde el principio, ella siempre insistió con que se puede hacer una economía distinta de la que... Sí, pero es un caso Sí, no pero no, habitual, pero la porque gente joven sí, ¿eh? vos decís que hay Sí, un sí. cambio. Sí, porque yo veo ahora a la gente joven que estudia economía que, está bien, no tienen todas las materias que tendrían que tener, Ujú.
para tomar Ligadas a lo conciencia. ambiental, claro. Claro, pero de a poco, yo soy, no sé, soy optimista que de a poco eso va cambiando. Ahora, ¿qué es esto de las Perdón. compensaciones? Cuando se habla de compensar emisiones, porque pareciera que esto es una especie de guiño, seguí contaminando, total, si pagás está todo bien. ¿Cómo No, es? mira, ya existía en una época, estamos hablando de épocas de gobierno militar, el que contamina paga, ¿no? La famosa cuota de resarcimiento. Yo soy grande, entonces me acuerdo de todo eso, que en determinado momento dijeron, no, pero ¿cómo? Cualquiera puede hacer cualquier cosa. Aparte, con las inflaciones, las multas van quedando atrás y en muchos casos gente muy poderosa ni siquiera paga. Ujú. Y después el tema de la geoingeniería. Yo soy muy escéptica con el tema de la geoingeniería. Pero terminemos con las emisiones. ¿De qué se trata? Bueno, pero con la geoingeniería quieren justamente compensar las emisiones. Y la única manera de sacar las emisiones es dejar de Claro. emitir. O sea, de a poco ir hacia la transición de las energías renovables, que hay muchas más que la solar y la eólica, que es lo que la mayoría de la gente conoce, ¿no? Tenemos la mareomotriz, la undimotriz, o sea, la que produce las mareas, la que produce las olas, que vos podés transformar en energía eléctrica. Después, por ejemplo, países como los Países Bajos, en la zona de Holanda, tienen la presión osmótica, la diferencia de potencial con la salinidad del mar y del río, entonces para utilizar eso para obtener energía, que eso no es muy conocido. Tenés la energía geotérmica, yo te comentaba en tu programa de radio, donde tenemos la columna, justamente que me llama mucho la atención cómo teniendo una geotermia tan activa en los Andes, no se emplea Ujú. la energía geotérmica como usan montones de países. O sea que eso podría formar parte del futuro posible. Sí. Podemos imaginar una energía diferente. Y vos querías hablar de la geoingeniería, que sí, parece ciencia ficción, No, ¿no? mira, ahí también hay intereses, o sea, Pero expliquémoslo para aquella persona que acaba de escuchar por primera vez esa sí, palabra. bueno, ¿Qué es? la geoingeniería es una ciencia que justamente junta lo que se puede hacer por la Tierra con la ingeniería, tratando de compensar de alguna manera esas emisiones, o sea, sin dejar de emitir, cosa que me parece Claro. tremendo, por ejemplo, mandando determinadas sustancias a la atmósfera o con esas bolitas blancas que muestra el segmento que vos mostraste. Eh, o sea, yo veo que no hay manera, porque no se puede evaluar el impacto ambiental. A mí, digamos, yo me especialicé en evaluación de impacto ambiental en mi segundo posgrado, y no hay forma de saber el impacto ambiental que puede tener eso. Vos no podés lanzar algo así, como así, al ambiente y decir esto va a Sería ser una nueva beneficioso. intervención del hombre. Claro, Digamos o sea, vas como, interviniendo más de lo que ya hiciste. claro. Bueno, Irene nos dice de entrada, hay que dejar de emitir. ¿Qué son las emisiones? Ahí va otro fragmento del futuro imposible o posible. Sí, recordemos que esta es una serie que está libre, gratuita en YouTube, El futuro imperfecto tachando el himno perfecto, y que es Futuro argentina, la imposible. hicieron en Bariloche. Yo lo quiero aclarar porque ahí las voces que escuchábamos, Verónica Ginás, Martín Piroyansky, Julieta Silverberg, o sea, actores argentinos, y está muy bien hecha, muy bien hecho el guión, porque entre tantas cosas que hice, que se me ocurrió en algún momento fue hacer un curso de guión, y me di cuenta que está, bueno, una chica que explica, hay otra más que explica menos en detalle, y hay una persona que es el que hace la contra, que sería el antagonista, como dicen en los guiones, ¿no? En las novelas, que el tipo todo lo ve negativo y la chica le explica, está muy bien hecho, porque la chica le explica que sí, vamos a demorar, pero esto puede ser posible. O sea, viste que Sí, el que parece un hombre más grande de la sí. animación Acá es el lo que vemos antagonista. es que dice, no alcanza con dejar de emitir. Necesitamos una cosmovisión Es diferente. así. Y fíjate, y el final es hermoso, Sí, sí, sí. donde habla mucho de tu especialidad, la biología, digamos. ¿Cuántas cosas podemos resolver si nuestra maestra fuese la naturaleza, Es no? que en la naturaleza vos no tenés residuos, la naturaleza todo lo recicla. Por eso ahora, por ejemplo, en la Unión Europea, muchas industrias textiles no solamente están usando telas que no derivan del petróleo, Mm, porque cuando vos, digamos, dejás de usar una ropa y no le das una segunda oportunidad, tercera, o en algún momento esa ropa ya no sirve más, si es un derivado del petróleo o si además tiene encima tintes derivados del petróleo, eso no se biodegrada. Entonces vos de pronto tenés algo que es
bioresistente, o sea que no tiene biodegradación, que encima empieza a despedir sustancias también derivadas del petróleo al aire, al suelo, al agua, que son bueno, bioresistentes justamente porque no se biodegradan, y encima biomagnificables. ¿Qué quiere decir eso? Que empiezan a subir en las cadenas alimentarias, ¿no? O sea, por ejemplo, un alga es que es comido por un crustáceo, que después es comido por un pez chico, después viene un pez mediano, después viene el delfín, que se come ese pez. Entonces, de pronto el delfín acumuló mucho más de lo que tenía por ahí el zooplancton o ¿no? Que se comió el alga. Eso es lo que pasa con el plástico, ¿no? Que Claro, puede sí, terminar en nuestro organismo. tal cual. Y a nivel micro, bueno, dentro de los microplásticos vos tenés a nivel nanotecnológico, que ahora se está descubriendo, eso es una cosa terrible, creo que en algún momento también la comenté en tu programa de radio. A nivel nanotecnológico, recordemos que la nanotecnología, o sea, si yo tengo un nanómetro, es la 1000.000.000ª parte de un metro. Es 0,009 lugares después de la coma, ¿no? Entonces, vos tenés a escala muy microscópica, que solamente lo podés ver con microscopios de alta definición de barrido, electrónicos, estás viendo ahora nanoplásticos, pero no de ahora, de la década del 60, del 70, Claro, cuando se empezaron esa a posibilidad. emitir, porque ahora está la tecnología para poder visualizarlo. Entonces, eso lo tenemos en la sangre, lo tenemos en solamente, o sea, en las células grasas, que son las que concentran, ¿no? Todo lo bioresistente, porque hay muchas de estos compuestos que no, o sea, al no ser posible eliminarlos por orina o materia fecal, se te acumulan en las células grasas del cuerpo. Y eso después a la larga produce un cáncer. Entonces es muy difícil después saber qué fue lo que te produjo el cáncer. Claro. Vamos a seguir hablando de la alimentación, de los combustibles fósiles que también anticipó algo Irene, del asadito, si sí o si no. ¿Cómo es esta idea? Claro, Argentina es un país productor y exportador de carnes, es decir, vivimos un poco de eso, ¿no? Y se dice que el campo, por supuesto, es la mayor actividad productiva de la Argentina. ¿Cómo resolvemos ese dilema? Vamos a ver qué pistas da la serie y qué nos cuenta Irene sobre esas posibilidades de alimentarnos quizá de otro modo, de revisar ese modo que tenemos de consumir y tantas otras preguntas que se nos van ocurriendo. Enseguida, después de la pausa. Estamos con Irene Weiss, que es bióloga, investigadora, hablando del cambio climático, de las emisiones, qué provocan las emisiones, desde dónde salen las emisiones. A veces decimos acá en este ciclo, bueno, las emisiones las producimos todos, ¿no? Los tractores en el campo, los autos en las ciudades, los aviones que nos tomamos. ¿De qué están compuestas? ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero? Bueno, tenés varios. Bueno, el que tiene mayor cantidad de moléculas es el dióxido de carbono, indudablemente por todos los procesos de combustión, más la respiración celular de los seres vivos, la respiración aeróbica. Pero además, no hay que olvidarse que tenemos un gas muy poderoso, que por ahí tiene menos moléculas, pero tiene mucho más poder calórico, que es el metano. El metano, natural, o sea, son naturales, pero bueno, obviamente artificialmente se produjeron en grandes cantidades. Por ejemplo, no es lo mismo el metano que puede haber en un pantano natural o en no sé, en un cultivo de arroz en Asia, como era originariamente, que tener ahora cultivos de arroz en todas partes del mundo. En la Argentina tenemos muchos, por ejemplo, también en la provincia de, por dar un ejemplo, en la provincia de Corrientes, exactamente. Bueno, el arroz se cultiva en humedales, en una zona húmeda, y bueno, emite mucha cantidad de metano. ¿Y un feedlot? Un feedlot también, por supuesto. Las vacas originariamente, en su lugar de origen, eran pocas, en realidad no solamente las vacas, pero bueno, las vacas porque justamente por son la por la cantidad, por los procesos productivos ganaderos, ¿no? Pero vos tenés, por ejemplo, los camélidos sudamericanos, que acá tenés la llama, la vicuña, el alpaca y el guanaco. También, bueno, cuando uno dice camélido, enseguida piensa en camello y dromedario, ¿no? En Medio Oriente. O sea, todos los animales que tienen rumen, en realidad hay varios más. Pero en el caso de las vacas es muy fuerte, porque la vaca en realidad, si uno se para en el campo al lado de una vaca, hay una especie de mito que uno cree que la vaca emite el metano por flatulencia, pero en realidad lo emite
eructando por la boca, Claro. porque si no iría contra una ley física, o sea, el rumen está mucho más cerca de la boca, vos te parás en el campo al lado de una vaca Y sale y humito. no, sentís que eructa y encima Claro, no tiene olor, o sea, cuando uno claro. huele, por ejemplo, algo olor feo en un pantano, no es el metano, es el ácido sulfídrico, el de la bombita de olor, el olor a podrido, pero no tiene olor, no te das cuenta, pero la vaca, yo tenía un tío que falleció, que tenía un campo, y me acuerdo de haberme parado al lado de una vaca Ujú. y ver que la vaca eructaba, pero Querías que no ver tenía eso. olor a nada. Claro. No, bueno, y además tenés otros gases de efecto invernadero. Esos son los dos más fuertes. O sea, vos Sí, tenés el efecto invernadero natural, que fue maravilloso cuando aparecieron los seres vivos aeróbicos sobre la Tierra, pero después, cuando aparece la revolución industrial, tenés el efecto invernadero artificial, donde todo eso se incrementa, sobre todo en el caso del dióxido de carbono, ¿no? Con las combustiones que vos mencionabas. Y quizás es el tema del transporte es lo más difícil de claro. reemplazar. Justamente eso, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con los combustibles fósiles y también un poco con los alimentos. Sí, a mí me gusta cómo maneja la ironía el guionista, porque dice, hay unas máquinas perfectas que son capaces de capturar todo el dióxido de carbono. Entonces uno, prima facie, piensa en algo tecnológico, ¿no? Y dice, Sí, son las son plantas, las ¿no? plantas, sí. Está muy Y bien. hay algunos fragmentos que parecen ciencia ficción, pero están hablando de lo que pasa todos los días. Hace pocas semanas, supermercado Disco, naranjas jugo especial, 2.999 pesos. Origen, Egipto. Sí, me imaginé. Naranjas producimos en Corrientes, Sí, en todas partes, en Coronda, en qué sé yo, Coronda, en sí. Tucumán. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí hay que... Ahí está porque se refiere a eso, ¿no? A que es una locura que produzcamos emisiones de esta que hablaba Irene hace un ratito para traer naranjas. Y cuando traemos muñequitos sí, de la China, sí, sí. no sé, cosas. Es ridículo, mira, hay que, como dice, como lo menciona varias veces durante los 10 capítulos de la serie, que son 10 capítulos cortitos, de que Sí, un sí, promedio de 14 minutos, pero con los créditos se hacen 12 minutos cada capítulo, ¿no? Lo menciona varias veces y dice, pensar globalmente, actuar localmente, que eso es uno de los paradigmas de la clave, ecología, ¿no? muy clave, o sea, empezar digamos, hacer justamente la ganadería y la agricultura regenerativa, que eso no hace nada más ni nada menos que, de alguna manera, trabajar de manera local, Sí, produciendo lo que se consume. A veces uno dice, yo vivo en una ciudad y no puedo hacer eso. No, no es cierto, hay huertas urbanas. Mira, el otro día me contaba una amiga que tuvo una beca y después le dieron trabajo, se quedó a vivir en Alemania, que, por ejemplo, había una serie de edificios que no eran patrimonio histórico frente a donde ella vivía y el municipio, es un pueblo pequeño, ella está ujú, a unos 20 kilómetros de Múnich, y lo que decidieron, como no era patrimonio histórico, lo tiraron abajo, removieron la tierra, hicieron todo mm, como tablones de cultivo, ¿no? De permacultura, como menciona también la serie, y le dieron la llave del cerquito o del mm, tablón de siembra a cada uno de los claro, vecinos. Entonces, por ejemplo, uno siembra remolacha, el otro cebolla, el otro... Usan, por ejemplo, el principio de compensar, por ejemplo, si vos pones la remolacha, que es algo que atrae los insectos, tenés que claro. ponerle cebolla o ajo, ¿no? Para ahuyentarlo. O, por ejemplo, si pones zanahoria, lo mismo, le Y tenés que ningún poner... químico. No, ningún químico, todo fertilizante orgánico, lumbricompuesto, o sea, tienen su compostera. Y me dice, mira, la verdura tiene otro gusto. Y aparte, una cosa muy importante, en realidad dos cosas muy importantes. Primero, consumir de estación, no pedir tomate en cualquier momento del año, porque llega un punto en Claro. que lo tienen que traer de no sé dónde y tiene un gusto a plástico porque estuvo en el frigorífico. Estuvo en la cámara. Claro, estuvo en una cámara o la fruta lo mismo. Yo cuando era chica, bueno, vos sos más joven que yo, pero cuando yo era chica, yo me acuerdo, qué sé yo le decía a mi mamá, quiero mandarina en las vacaciones de Mar del Plata de verano, y me decía, no, mandarina hay que esperar al Del otoño. invierno, al O le otoño. decía, no, invierno, quiero durazno. No, no hay durazno, y no había. Pero realmente los cultivos tenían gusto, el gusto real, ¿no? Mm, Yo hace poco tuve una experiencia increíble porque una vez se da cuenta de cómo perdió eso. Mira, me invitaron a un congreso en Uruguay, en un pueblito en la ribera del río Uruguay, del lado uruguayo, ¿no? Cuando me invitaron a almorzar, me sirvieron pollo con ensalada rusa. El pollo tenía un gusto tan rico a pollo, mm. que no era el pollo Ah, porque era un pollo era caminador. un pollo de granja, Claro. ¿no? Como lo cuenta Sole Barruti Mm, al principio de su libro Malcomidos, que mm, cuenta que, ¿no? La abuela, en la granja de la abuela. Em,
realmente las cosas cambiaron y la verdura lo mismo, la verdura con la que estaba hecha la ensalada rusa. Y con respecto al tema del asado que decía ahí, en realidad el ser humano hay que pensar en las bases, en el origen. A ver, Yo acá sé que los veganos me van a odiar, pero el ser humano es omnívoro por excelencia. Entonces, cuando vos, por más que vos trates de reemplazar, yo entiendo que la forma en que se crían y se matan los animales es una cosa espantosa, es terrible, y eso no hay que hacerlo. Pero en la ganadería regenerativa eso no es así. Es mucho más, digamos, más natural, como era el origen del ser humano cuando cazaba, éramos claro. recolectores, Pero cazadores, ¿no? acordás que se puede consumir un poco menos, Por quizá. supuesto, por supuesto. Yo, por ejemplo, intenté ser ovo-lacto vegetariana porque, bueno, para tener un poco de proteína con huevos de granja, los que tienen realmente la yema naranja, que son gallinas alimentadas a maíz. Pero no me alcanzó, lamentablemente me daba que tenía bastante anemia y, bueno, una Sí, vez cada 15 días yo como carne roja, pero pero la digo, esto elijo. lo tenemos que entender las personas comunes, porque la economía tradicional y la lógica tradicional que muchas veces representan los medios, cuentan otra historia, con otra mirada. En Semana Santa escuchaba que había celebración porque se consumía más carne que pescado. Entonces, claro, para la industria cárnica era un golazo, pero Mm. digo, me parece que tenemos que empezar a divorciarnos de esta idea de que todo lo que se produzca más nos hace bien, porque es al revés. Sí, en realidad eso fue porque aumentó tanto el precio del pescado en Semana Santa que la Claro, gente decidió cambiar. Bueno, en pero realidad, digo, el consumo, sí, sí, no, no. Y pensarlo además, desde pero con otro el pescado lugar. también hay otra cuestión que hay que tener en cuenta que, me acuerdo cuando hizo la campaña en la Fundación Vida Silvestre, cuando uno va a comprar el filé de merluza, por ejemplo, que es lo más consumido, que lleve una regla escolar de 30 Esa centímetros es y muy que los buena. filets no sobrepasen. O sea, si ven filets chiquititos así, no los compren. ¿Por Entonces, qué? porque los están pescando antes de que darles el periodo reproductivo y entonces, si el pescadero, que es el que te vende, no vende los filets chicos, vende los Mm, grandes, el pescador se va a ver mm, obligado a pedirle a la balsa de sí, pesca o al sí, barquito que les traiga. O sea, es toda una cadena. Yo te decía que hay dos cosas, ¿no? Me sí. olvidé de mencionarte la segunda. La segunda es el tema de cuando estamos pensando en la transición energética. Yo tengo un hijo, por ejemplo, que está radicado en Madrid y me contaba que, bueno, él se compró un auto eléctrico ahora y yo le dije, ¿vos averiguaste la trazabilidad de dónde viene la electricidad de tu auto? Mm, Él es licenciado en ciencia de la computación y se me quedó mirando. Le digo, averigua. Le digo, porque si la electricidad fue producida con energías fósiles, estamos mm, más de lo mismo. O sea, la electricidad tiene que ser producida por energías renovables. así Entonces, es. bueno, averiguó y me dijo, no, en realidad, como 15 días después, me dice, mira, en realidad eso me dijeron, no sé si será cierto, que son los aerogeneradores que están frente a la bahía de Vizcaya, Claro. en el mar, qué sé yo, que gracias a eso, bueno, llega a la fábrica del auto de la marca que compré yo. Bueno, no sé, o sea, en realidad, bueno, España ahora es Unión Europea y Mm. creo que tiene que seguir las reglas, ¿no? Así que, Ahí hablaba de la siembra regenerativa, ¿no? La agricultura sí, regenerativa. Somos o podríamos ser seres regenerativos. Es el último fragmento que te conviene. hermoso, ¿no? Y además está muy bien, digamos, y o sea, está muy bien explicado sin golpes bajos a las grandes multinacionales. Y yo creo que con un poco de buena voluntad esto se puede entender. Lo más difícil es el tema de disminuir la pobreza, porque sabemos que está muy mal distribuida la abundancia, digamos, el dinero en el mundo, ¿no? Hay que ver qué piensan los grandes popes de... ¿Y vos qué futuro imaginás? Mira, Imaginando, ¿no? Olvidémonos de lo que pasa. Vos nombraste algunos líderes globales, eh, escindidos de todo eso. Si pudiésemos imaginar un mundo posible. Mira, yo trato de ser optimista, no creo que lo vaya a ver por mi edad, pero bueno, pienso en mis hijos, en mis nietos, en mis alumnos. Yo esto lo converso mucho, siempre te cuento, ¿no? Con mis alumnos de Ingeniería Ambiental de la Universidad de 3 de Febrero, que es una carrera que en la Universidad de Buenos Aires todavía no existe. Y yo les digo, el día que ustedes se gradúen como ingenieros ambientales, que van a tener una formación muy amplia, más allá de que todos los temas que yo hablo con ellos, les pido que lo hablen con sus amigos, con su familia, Claro, qué con todos buena sus esa idea. contactos.
¿no? Eso, porque trato de usar un replicar. lenguaje llano para que ellos puedan a su vez transmitirlo también a sus parientes o a sus amigos, sus novias, sus parejas, quien quieran. Y yo creo que es posible, porque también la gente hace mucha fuerza, digamos, el valor, sobre todo en las democracias, el valor del voto. Si la gente piensa, también pensando con el bolsillo, porque la gente en general vota con el bolsillo, pero también pensando en que ese bolsillo también está de alguna manera limitado con las personas que acumulan riqueza. No sé si me explico con esto, ¿no? Sería muy largo de explicar y creo que no tenemos tiempo, pero de alguna manera la gente cada vez está más formada y más informada con todos estos temas. Estos temas no ocupaban la primera plana de los diarios antes, y ahora sí. O Y sea, vos decís que debiéramos darnos cuenta de que esa masa económica concentrada nos está dañando. por supuesto, y que no basta con que digan, bueno, yo voy a donar, No basta, o que digan, porque también hay mucho greenwashing con eso, ¿no? Y no, a veces no es alcanza. ignorancia y no los culpo en el sentido de que a veces los asesores esos son tan mal asesorados, digamos, ¿no? De Claro. alguna manera. Hay un poder del nosotros que a mi modo de ver todavía no explotó. Mm. Cuando arranque ese poder de una persona más la otra, y todos empecemos a trabajar casi con sentido común en pos de un futuro diferente, me parece que van a empezar a emparejarse las cosas. Sí, mira, hay que reaccionar sin ecoansiedad, ¿no? Sin ecoansiedad, saber que esto realmente estamos muy cerca de ese punto de no retorno, pero existe una pequeña ventana de oportunidad, como dice el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, para realmente cambiar. Hay varios escenarios que ellos plantean, depende de la decisión después que van a tomar los gobiernos, Claro. en qué van a hacer, pero yo trato de ser optimista y pienso que justamente tenemos que cambiar el yo por el nosotros Mm, y pensar, por eso trato de que los chicos compartan esto con la gente con la que se rodean. Todo. Es más, ellos les llama mucho la atención las clases. Es una materia que justamente hoy, de acá, me voy a dar clase, se llama Tecnología, Ambiente y Sociedad. Es una materia donde vemos cómo la tecnología puede beneficiar, pero también puede perjudicar, y cómo existe lo socioambiental. No se puede divorciar la claro. sociedad de lo ¿Y ambiental. qué es, te aprovecho, la biomémesis? Bueno, eso vos tenés que imitar lo más que puedas a la naturaleza, siempre. Y para eso hay que informarse. Hay mucha gente que no sabe. Imitar el comportamiento de la naturaleza. ¿Para qué, por Sí, sí, ejemplo? para cualquier cosa. O sea, empezamos por ejemplo, con el que no existe residuos en la naturaleza. Mm, Si vos, por ejemplo, ahora hay una fábrica en Suiza que está produciendo ropa con telas naturales, con tintes naturales, volviendo a lo que tenían los pueblos originarios. claro. O sea, un poco imitando lo que había en Asia, o sea, antes de la globalización, vos tenías que la gente en Asia, bueno, tenía el cultivo, por supuesto, con el que tenía todos los aminoácidos esenciales, que era el arroz, en América el maíz, en Europa el trigo y en África el mijo, ¿no? Ahora está Ujú. todo globalizado y tenemos todo en todas partes, pero de ahí y también de ver de qué plantas se puede obtener los colorantes, cómo se los puede fijar, eh, o sea, de esa Esto en manera vos no Jujuy producís. lo Sí, encontramos. por supuesto, pero nosotros no nos vestimos con esa ropa acá en la ciudad de Buenos Aires, en Mm, general, mm. ¿no? O sea, que todo el mundo trate de ver, y cuando vamos a comprar, sea lo que fuere, alimentos, Eso. ropa, hasta una casa, ver la trazabilidad de los materiales. Mm, mm. O sea, la trazabilidad significa cómo se produjo, a qué costo, si hubo trabajo esclavo, si hubo trabajo infantil, si hubo transporte, ¿no? Es imprescindible, El claro. transporte, qué sé yo, algo que ¿Dónde se. viven esos jornaleros? Tal ¿Cómo, cual, no? cómo, de qué manera, cómo se les Y paga. además, si yo tengo ganas de comprarme una casa y sé que ese barrio se está armando sobre un humedal, yo creo que también empezamos a tener responsabilidad del lugar donde estamos comprando, ¿no? Así es. Sí, ahora igual está puesto porque la gente, por suerte, afortunadamente, sabe un poco más y se pone bajo la lupa los vecinos cuando están por construir algún emprendimiento de esas características, ya sea en un country o un edificio. A veces denuncian, o cuando, por ejemplo, en la costa empiezan a querer privatizar la playa y te hacen un complejo y empiezan a sacar arena de Mm, los médanos, que son, ¿sabes? Los médanos son nuestra protección natural. Por ejemplo, vos en zonas de costa tropical,
desde Brasil hasta México, o incluso sur de Estados Unidos, Florida, tenés el mangle. Los manglares te Claro. protegen del golpe de las olas, o sea, de la erosión. Sí, sí. Nosotros no tenemos mangle, pero tenemos las dunas móviles, que son maravillosas en ese sentido. Entonces, si vos arrasás con la arena y la playa empieza a avanzar, Sí, lo ¿cuántas mismo en los humedales. ¿A quién se le puede ocurrir invadir un humedal con cemento? Pero antes se pensaba, mira, en la década del 60, no, estoy hablando no más antes, en la década del 40, porque después se hizo la Convención Ramsar, que es del año 71. Por ejemplo, el Pantanal del Mato Grosso, que es el humedal más grande del mundo, mayormente en Brasil, pero también tiene una parte en Paraguay y en Bolivia, querían secarlo, porque decían que era una zona de cría de tábanos y de mosquitos Sí. y de qué sé yo. Querían secarlo para el cultivo intensivo de soja y para cebú, porque encima Sí. el ganado común de vaca no soporta el calor. Entonces el cebú es el único que encima tiene una carne dura horrible. Bueno, por suerte hubo investigadores brasileños, argentinos, que salieron, yo me acuerdo que me lo enseñaban en la facultad en los primeros años a decir, no, eso es una locura, porque si ustedes secan el humedal del Pantanal del Mato Grosso, la parte de la pampa húmeda de la Mesopotamia en la Argentina Claro. va a quedar bajo el agua. Me haces acordar Por suerte no se hizo. Me haces acordar a cuando estuve en Chile por el tema de la minería. La Barrick Gold había distribuido unos folletos entre los vecinos y me lo mostró un muchacho de por ahí, donde decía que iban a trasladar los No, glaciares es una locura. con grandes topadoras y estaba el dibujito de la No, es una topadora locura. trasladando un glaciar. Entonces yo creo que hay también como una subestimación de ese nosotros que hablamos antes. No, bueno, las no hay- empresas lo aprovechan a su favor. Claro, tenemos el Porque- minuto final para Sí, el glaciar, te digo reflexionar rápidamente, el sobre glaciar esto. es el nacimiento de las grandes cuencas, entonces vos no Claro. lo podés trasladar. ¿Cómo vas Y a con trasladar respecto al un glaciar? humedal, ahí nace Además el es río gigante. Paraguay. El río Paraguay, que llega al río Paraná, decían que nos íbamos a inundar porque lo que hace el Pantanal del Mato Grosso es moderar la llegada, la salida Sí. del río Paraguay, para que cuando llegue al río Paraná no se junten las dos Sí. curvas de crecida. No toquemos más nada. Se nos va el Sería la tiempo. moraleja. No toquemos más nada. La naturaleza podría ayudarnos en tanto podamos contemplar y conectar con esa naturaleza, con eso que nos rodea. Bueno, creo que Irene nos ha motivado un poco a todo esto hoy, así que agradecemos No, especialmente yo soy la tu agradecida. compañía. Siempre es un placer acompañarte, tantos años que nos conocemos, así que es un placer enorme y gracias por la A invitación. vos. Nos vemos una noche de estas. Que la pasen lindo. Chao.